Esta colombiana tiene 2 másters, uno en gerencia de tecnología y uno en administración de empresas. Es directora general de Google para Argentina, Chile y Colombia. Previo a este puesto fue directora de ventas y operaciones online para Brasil y luego todo Latinoamérica, responsabilidad que atiende desde la ciudad de Buenos Aires, donde está basada. Bajo su liderazgo, Adriana Noreña expande las operaciones de Google a nuevos países de nuestro hemisferio para llevar a la región, llegar a lograr el alcance a niveles globales. Le damos la bienvenida ahora para que nos cuente cómo es que ha logrado escalar peldaños de poder. Ella se encuentra en nuestros estudios en la Ciudad de México. Bienvenida, Adriana. Y cuéntame cómo es Google y cómo es que se logra escalar esos peldaños en Google, a diferencia quizá de otras empresas. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, Google es una empresa fascinante, pero no es muy diferente de otras empresas. Yo creo que escalar en Google es primero una fórmula de una gran pasión, una gran dedicación y un amor a la tecnología. Adriana, tus comienzos me parecen que son bastante curiosos, sino también inspiradores. Tú y yo nos conocimos aquí en la ciudad de Miami. Me contaste un poquitito sobre cómo es que entraste y cómo has logrado este éxito tan arrasador en Google, pero quizá el público debería saber algo sobre lo que fue para ti Elementum. Claro, sí, gracias. A ver, uno de los sueños que tuve en la vida fue tener mi propia empresa. Y fue así como en Brasil monté una empresa de cosméticos y siempre quise que esa empresa le fuera muy bien. Al final del año 3 no nos estaba yendo tan bien y decidí cambiar el modelo de negocio. Yo tenía unas tiendas en shopping centers, en centros comerciales. Entonces decidí irme al modelo puerta a puerta y para eso necesitaba reclutar revendedoras. Fue así como con muy poco dinero, porque ya se me había acabado el dinero básicamente en este emprendimiento, busqué llegar a reclutar esas revendedoras a través de herramientas en línea, en la web. Y ahí monté un site y con mi cámara fotográfica puse los productos y empecé a buscar alguna manera de llegar con la publicidad a reclutar esas revendedoras. Y ahí fue que conocí a Google y digamos la oferta publicitaria de Google. Y puse unos anuncios, recluté a unas revendedoras y me apasioné por la eficiencia y la efectividad de la herramienta. Y así fue como me di cuenta que Google estaba llegando a Brasil en ese momento, o más ampliamente a América Latina, y mandé mi currículum para ser entrevistada. Y el resto es historia. Tú has triplicado el uso de Google en tu región, definiendo indicadores de desempeño adoptados en Australia, en la China, Corea, Singapur. Explícanos exactamente cómo y cuáles son esos indicadores. Bueno, los indicadores de desempeño, la verdad, primero lo que nosotros buscamos es que haya una población de Internet altamente activa, o si no, tratar desde Google que ella sea activa. Entonces, eso primero, digamos que el mercado esté correctamente, digamos, creciendo. Usuarios de Internet en América Latina están creciendo a tasas agigantadas, 12% o más, cuando en el resto de regiones crece, por ejemplo, al 7%. Y lo otro que nosotros miramos es Google vive y su carro jefe es la publicidad. Entonces, ¿cómo estamos volviendo nuestros productos, digamos, más accesibles para los anunciantes? Hemos conseguido crecer a 50, 60 y 70% año a año en los mercados donde operamos. Y el tercero es una expansión geográfica. Como tú bien comentaste al comienzo, empezamos en un país, en Brasil, y luego abrimos Argentina y ya tenemos México, Colombia, Chile y Perú. Ahora, Adriana, como bien me contaste, vives en un avión, pero tienes su pareja y una hija allá en Brasil. ¿Cómo se mantienen en relación cuando estás viajando? Bueno, eso es un poco el amor que le tengo a la tecnología. Hoy en día la tecnología básicamente está derribando todas las fronteras geográficas. Yo, por ejemplo, esta mañana conseguí hablar con mi hija Alexa, que está en este momento en Sao Paulo, a través de Google Hangouts, un sistema sencillo de videoconferencia. Todos los que tenemos hijos sabemos que a los nenes no les gusta hablar por teléfono, les gusta hablar con alguien y verlo. Entonces la tecnología me ha sabido, digamos, aproximar y mantener muy, digamos, cerca a mi casa, a mis padres que viven en Colombia y a mis amigos que viven en todas partes del mundo.
Esa es la fórmula. Ahora, hemos oído hablar de esos anteojos de Google, todavía yo no los he visto. ¿Cómo es que funcionan? Los Google Glasses, mira, los Google Glasses son un proyecto experimental que hacen parte de una unidad de Google que se llama Google X. Y la verdad lo que ellos intentan hacer es resolver un problema de la gente, un problema cotidiano. Hoy en día todos nosotros vivimos y respiramos a través del celular y nuestra posición siempre es así. Entonces es un intento para mejorar la calidad de vida de la gente a través de lo que se llaman los wearable computers o los computadores que tú puedes usar, ¿no? Hoy en día están experimentales en Estados Unidos y siendo comercializados, y los comandos son o a través del toque o a través de comandos de voz. Entonces imagínate la vida cómo va a ser más fácil cuando tú le digas llévame a tal lugar o navega y muéstrame la ruta de un lugar a otro sin necesidad de estarte agachando o buscando o inclusive con el tacto dando comandos a una pantalla. ¿Los has probado, Adriana? ¿Sería posible conducir un automóvil y utilizar esos Google Glasses? Yo no sé todavía, yo los he probado todavía muy experimentalmente. Ellos están diseñados como para evitar algún peligro. Yo creo que como todo elemento adicional que tengamos en el carro todavía hay que tener cuidado, pero no te sabría decir si sería suficientemente seguro. Creo que lo estamos trabajando para que sí sea seguro y esto es alguno de los desarrollos que vendrán por delante. Yo creo que hace poco le pusieron una multa a una muchacha que lo estaba probando aquí en los Estados Unidos. Y bueno, recién Google acaba de confirmar que esa enigmática barcaza que ha estado casi de incógnita en la bahía de San Francisco será un espacio interactivo. ¿Qué nos puedes contar sobre el objetivo de esta barcaza? Todavía no tengo muchísima información para compartirles. Lo único que pudiera decirles es que Google emprende en muchísimas frentes y nuestra gran ilusión es poder resolver muchos problemas cotidianos, pero no tengo suficiente información para compartirles todavía. Ahora, para colmo de esta mujer empresarial, de esta mujer tan poderosa, de una empresa tan importante a través del mundo, eres corredora de maratones. ¿Cómo haces para dividirte un poquitito ese trabajo tan fuerte que es el de esta empresa y meterte a correr maratones? Mira, yo creo que es parte de la disciplina de vida, más que otra cosa. Primero me reenergiza, me da mucha energía. Correr es un deporte que puedes hacer en cualquier parte del mundo. Estoy en México y esta mañana, por ejemplo, salí a correr con 2 personas de Google y estuve en el bosque de Chapultepec. Entonces son 2 cosas. Primero, una gran energía, un enfoque y un objetivo claro, porque tienes que entrenar y hacer tus entrenamientos diariamente para poder llegar a un maratón. Y la disciplina, ¿no? Y además es un elemento antiestrés y te da la oportunidad de conocer ciudades de una manera diferente. Entonces, a todo lugar donde viajo llevo mis tenis, llevo mi reloj que tiene GPS para poder ver las rutas por las que corro y me aproxima mucho a los lugares donde estoy. Adriana Noreña, una corredora de maratones de diferentes tipos en este mundo tan ajetreado que hoy vivimos, especialmente para una mujer que está manejando una empresa tan importante para nuestro hemisferio. Gracias por acudir a nuestra cita el día de hoy, Adriana Noreña, y espero que nos veamos nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Mercedes, y a todos. Con mucho gusto.